Nunca pensé que un simple almuerzo de domingo terminaría siendo la escena más humillante de mi vida. Estábamos en la cocina, como tantas veces antes. Yo removiendo el estofado, y él, mi hijo Eric, revisando su teléfono con cara de fastidio. De pronto se levantó, sacó mi tarjeta de débito de su billetera, porque sí, él la tenía. Y sin pestañear, la rompió en dos. Desde hoy, se acabó mi dinero para ti, dijo, como si él me hubiera estado manteniendo. Me quedé en silencio. No le di el gusto de una lágrima. Respiré hondo, colgué mi delantal y volví al guiso. No valía la pena discutir. Lo que Eric no sabía era que ese plato sería el último que comería bajo mi techo como si nada pasara. ¿Creía que podía seguir manipulándome? Llevaba años jugando con mi paciencia, pidiéndome firmar préstamos para negocios que nunca despegaban, usando mi nombre como si fuera suyo. Siempre disfrazaba el abuso de cariño. Y yo, como tonta, lo dejaba pasar. Pero ese día rompió más que una tarjeta. Rompió el último hilo de confianza que me quedaba. Lo que él ignoraba, lo que siempre había ignorado, es que antes de ser mamá, yo fui contadora, auditora, inversionista. Y esa parte de mí nunca desapareció, solo dormía. Ya había hablado con Tessa, mi exalumna convertida en abogada. Ya había recuperado accesos, cambiado claves, impreso estados de cuenta. Él pensaba que tenía el control, pero estaba más perdido que nunca. Cuando se fue dando un portazo, yo me quedé en la cocina, bebiendo mi té con una calma que no sentía desde hace años. La decisión estaba tomada. Si él me había dejado claro que ya no me necesitaba, yo le demostraría que tampoco necesitaba su caos en mi vida. Y no lo haría con gritos. Lo haría con algo mucho más poderoso. El silencio de una mujer decidida. Todo empezó en marzo. El primer aviso fue sutil, casi imperceptible. Una transferencia por $720 desde la cuenta del fideicomiso familiar que yo apenas revisaba. En el concepto, Eric había escrito gastos del hogar. No me pareció raro. Pensé que quizás había pagado el seguro del auto o arreglado algo en su casa. Me dejé llevar por la costumbre, por la confianza de madre que, aún golpeada, no se extingue del todo. Pero esa transferencia fue la primera de muchas. Cada semana, una nueva cifra salía del fideicomiso. Algunas pequeñas, otras más atrevidas. Todas disfrazadas con nombres nobles. Reparaciones, útiles escolares, facturas médicas. No lo confronté. No aún. Preferí observar, dejar que se sintiera cómodo, que pensara que nadie miraba. Ese fideicomiso lo había creado mi esposo George, cuando Eric aún estaba en la universidad. Para emergencias, dijo él, con esa fe ingenua que tenía en su hijo. Lo dejamos en conjunto, pensando que sería un respaldo, un salvavidas. Nunca imaginamos que Eric lo convertiría en una caja chica para sus caprichos. Con el paso de las semanas, comencé a notar patrones. Los retiros coincidían con fechas absurdas. El Black Friday, su aniversario con esa novia nueva, incluso el lanzamiento de un videojuego. Un día, encontré un cargo de $2.300 a una tienda de electrónica. ¿Desde cuándo un inhalador cuesta eso? Porque así lo había etiquetado. No dije nada. Me limité a guardar los recibos, imprimir los movimientos bancarios, y sobre todo recordar que yo había sobrevivido a cosas peores que un hijo malagradecido. Que la experiencia, cuando se combina con paciencia, se vuelve peligrosa. Mientras él se hundía en su propia mentira de apoyo familiar, yo tejía, sin prisa, la red que pronto lo atraparía. Porque si algo me enseñó la vida, es que el verdadero poder no se grita, se construye en silencio. Esto no fue un descuido aislado. El desprecio de Eric por mi esfuerzo venía cultivándose desde mucho antes, regado con exigencias sutiles y cosechado con silencios cómodos. Pero yo lo vi venir, aunque me negara a aceptarlo. Porque una madre ve todo, incluso cuando no dice nada. Hace 2 años, sin siquiera consultarme, tomó prestado mi auto, el único que tenía, y lo vendió. Me dijo que era temporal, que era una inversión rápida. Cuando reclamé, me prometió que me compraría uno mejor. Aún estoy esperando. Desde entonces, camino al mercado con mi carrito de ruedas, mientras él pasea en camionetas alquiladas como si fueran suyas. El pasado diciembre, me gritó frente a mis nietos. ¿El motivo?
Les regalé bonos de ahorro para su futuro en lugar de los aparatos electrónicos que él había prometido, pero no podía pagar. Yo solo quería enseñarles el valor de construir, no solo consumir. Pero para Eric mi gesto fue una vergüenza. «¡Siempre tanta caña!», gritó. Y los niños, en silencio, miraron el piso. Nadie me defendió. Pero lo que realmente me quebró, lo que removió algo profundo en mí, sucedió la semana pasada. Fui a recoger mis medicamentos y me dijeron que mi seguro ya no cubría nada, que solo tenía un plan catastrófico. Pensé que había un error, pero al llamar a la aseguradora, me confirmaron el cambio. Fue hecho por Eric, desde su correo, usando el poder que una vez le firmé por confianza, no por servidumbre. Ahí lo supe. No era torpeza ni mala administración. Era despojo deliberado, frío, calculado. No era solo mi dinero lo que despreciaba. Era mi voz, mi autonomía, mi historia. A sus ojos, yo era un trámite molesto, una cuenta que no rendía lo suficiente. Pero mientras él seguía creyendo que tenía el control, yo ya estaba decidida. No iba a llorar más por un hijo que me trataba como una carga. Iba a actuar. Y esta vez, sin pedirle permiso. Eric siempre pensó que yo era solo una señora de casa que cocinaba bien y sabía cuidar niños. Nunca se tomó el tiempo de conocer a la mujer que fui antes de ser su madre. La que se sentaba en reuniones con ejecutivos de traje, que auditaba empresas con precisión quirúrgica y que podía leer un estado financiero como si fuera una novela. Lo olvidó. O quizá, nunca le importó. Yo, en cambio, no había olvidado nada. Guardé mis certificados, mis libros de contabilidad, mis herramientas. Solo estaban guardados, no enterrados. Así que, en silencio, sin dramas ni confrontaciones, empecé a reunir piezas. Empecé con los estados de cuenta del fideicomiso, luego busqué copias de los contratos originales que George y yo firmamos. Recordé que, tras su fallecimiento, había hecho actualizar los documentos, otorgándome poder legal completo sobre el fondo. Eric nunca lo revisó. Asumió que por tener mi contraseña tenía el control. También busqué en mis archivos antiguos el testamento, el cual habíamos actualizado hace 6 años. Me aseguré de entender cada cláusula. Subrayé nombres, fechas, cifras. Releí todo hasta sabérmelo de memoria. Luego llamé a la notaría para confirmar su validez. Mientras él jugaba a ser emprendedor con el dinero de otros, yo me preparaba como una contadora que audita su caso más delicado. Cada noche, después de lavar los platos, me sentaba con una libreta y un lápiz. No una computadora, no hojas de Excel. Una libreta vieja, de esas con espiral y tapas duras, donde escribía cada transacción sospechosa, cada palabra que él me dijo cuando pensó que yo no entendía. Me tomé mi tiempo. Porque el poder, el de verdad, no necesita apurarse. Él creía que todavía tenía acceso libre. Pero pronto descubriría que había estado cavando su propia fosa financiera con cada clic, cada compra, cada mentira. Porque no hay fuerza más peligrosa que una mujer que ha recuperado su claridad. Una tarde, mientras organizaba las carpetas en mi comedor, recordé a Tessa Ramírez. La conocí cuando apenas tenía 24 años, una joven decidida a abrirse paso en el mundo financiero dominado por hombres. Yo era su mentora en el despacho contable donde ambas trabajábamos. Le enseñé a preparar informes impecables, a identificar fraudes ocultos entre líneas de balances y, sobre todo, a no dejarse pisotear. Nos habíamos perdido la pista con los años, pero gracias a una agenda vieja encontré su número. Marqué sin pensarlo mucho. Ella contestó con voz firme, como la profesional que sabía que era. «¿Tessa? Soy Miriam». Hubo un segundo de silencio, y luego esa risa cálida que recordaba. «Miriam, después de tantos años, dime qué necesitas». No tardó ni 48 horas en venir a mi casa. Llegó con su maletín de cuero, su blazer negro, y esa mirada que decía, «Aquí nadie me pisa». Le mostré todo, los registros impresos, las notas en mi libreta, los contratos. Tessa los revisaba con el ceño fruncido y un bolígrafo en la mano, subrayando, marcando, anotando. «Esto no es solo deshonesto», dijo, sin levantar la vista. «Es fraude financiero y abuso patrimonial. Podrías llevarlo ante la ley». Esas palabras, pronunciadas con tanta convicción, me estremecieron. No porque dudara de lo que Eric había hecho,
sino porque por primera vez alguien más lo veía. Alguien lo nombraba. Lo validaba. Tessa me miró a los ojos y me dijo algo que no olvidaré. Tú tienes el control, Miriam. No él. Y estás haciendo lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Tenía una aliada. Y no cualquier aliada, sino una experta, una profesional que conocía el sistema por dentro, y sabía cómo usarlo a nuestro favor. Había llegado el momento de dejar de proteger a Eric de las consecuencias de sus actos. Y con Tessa a mi lado, no me temblaría la mano. Después de la visita de Tessa, todo adquirió una nitidez que no había sentido en años. Ya no era solo una madre dolida por la traición de su hijo. Ahora era una mujer con propósito. Un propósito que no nacía del rencor, sino de la necesidad urgente de proteger lo que había construido con décadas de sacrificio. El objetivo se delineó frente a mí con la misma claridad con la que solía revisar balances en mis días de auditoría. Proteger el fondo de emergencia familiar, demostrar con pruebas irrefutables el abuso financiero de Eric, y recuperar el control absoluto del fideicomiso que George y yo creamos con tanto esfuerzo. Ya no se trataba únicamente de castigar, era cuestión de prevenir. Si permitía que Eric siguiera utilizando el fideicomiso como si fuera su cuenta personal, en menos de un año se vaciaría. Y entonces no quedaría nada. Ni para mí, ni para su propia vejez, ni para los nietos que tanto decía amar. Tessa me explicó los pasos legales. Habría que presentar la documentación ante el banco fiduciario, activar una cláusula de protección en caso de uso indebido, y si fuera necesario, acudir a los tribunales con una denuncia formal por fraude y abuso contra un adulto mayor. Todo sonaba técnico, lejano, casi clínico, pero yo sabía lo que estaba en juego: mi dignidad, mi futuro, mi legado. Me senté frente al escritorio donde George solía escribir sus cartas, y, con mano firme, hice una lista. Encabezaba la hoja con 3 palabras subrayadas: cierre total acceso. Luego, uno a uno, fui marcando los pasos: cambio de claves, revocación de poderes, recopilación de pruebas. Todo debía estar en orden antes del golpe final. Eric pensaba que aún tenía tiempo, que yo seguía en la oscuridad. Pero el reloj ya había empezado a correr. Y esta vez, las únicas manos que lo manipulaban eran las mías. La primera prueba concreta llegó en forma de engaño disfrazado de regalo. Revisando las transacciones de marzo, una en particular llamó mi atención. $4.800 bajo el concepto actualización tecnológica para mamá. El monto era escandaloso. No recordaba haber recibido nada nuevo y mucho menos relacionado con tecnología. Lo último que toqué fue mi viejo televisor de 32 pulgadas y una tablet que ya ni encendía. Busqué el comprobante en los registros digitales, pero el detalle era vago. No decía más que GlobalTech Wholesalers. Algo me decía que esa empresa no vendía lectores de libros electrónicos para señoras de mi edad. Decidí revisar la basura reciclable. Eric siempre dejaba cajas y recibos ahí cuando venía a ayudarme con la limpieza. Y ahí estaba, como un trofeo mal escondido, una factura arrugada con el mismo monto. Artículos listados: una consola PS5, un portátil para videojuegos de alto rendimiento y un televisor OLED de 72 pulgadas. Todos con dirección de entrega a su apartamento. Me quedé mirando el papel largo rato, sintiendo cómo una mezcla de tristeza y furia me iba subiendo por el pecho. No era solo la mentira. Era el descaro de usar mi nombre para justificar sus lujos. El mismo hombre que me gritó por regalarle a su hija un bono de ahorro, ahora se gastaba miles en aparatos sin pestañear, y encima decía que era para mí. Fotografié la factura por ambos lados. La escaneé. La guardé en la carpeta digital que Tessa y yo compartíamos, titulada Evidencia prioritaria. Esa primera migaja confirmó lo que ya sospechaba. Eric no solo estaba usando el fideicomiso, estaba construyendo una narrativa de generosidad que no existía. Y lo hacía con la misma facilidad con la que una vez me pidió mi firma para agilizar un trámite. Pero esta vez, yo era quien seguía el rastro, y estaba dispuesta a seguirlo hasta el último centavo. Me senté frente a la computadora una mañana, con una taza de café, y el ceño fruncido como cuando conciliaba balances hace 20 años. Abrí mi vieja carpeta de Excel, la misma que usaba cuando organizaba los gastos del hogar y los ingresos del consultorio de George. Esta vez, el archivo tenía un nuevo propósito:
Desmantelar la red de mentiras de mi propio hijo. Fui cruzando fechas, descripciones, montos y ubicaciones. Coloqué en una hoja cada transacción sospechosa. En otra, los registros de acceso a la banca en línea. Luego recordé algo que Eric nunca cambió: las contraseñas. Usaba las mismas desde la universidad. Las probé y, como era de esperarse, funcionaron. Ingresé al historial de descargas. PDF por PDF, descargué 3 años de extractos bancarios. Ninguno estaba encriptado. No necesitaba hackear nada. Solo hacía falta prestar atención, algo que él claramente no esperaba de mí. Con paciencia, marqué más de 60 transacciones etiquetadas como gastos compartidos. Me detuve en una del mes de abril. $2.100 para un fondo educativo. Pensé que tal vez era para mis nietos. Pero el destinatario era una escuela de diseño de interiores, en otro estado. Y la estudiante registrada según un correo filtrado en el recibo, era la novia de Eric. Su pareja eventual, como él la llamaba cuando le convenía. Cada clic era una puñalada distinta. No por el dinero en sí. Era por el desprecio que implicaba. Usaba mi confianza como si fuera un cajero automático. No le importaba si yo lo necesitaba, si el fondo era limitado, o si el propósito original era protegernos a todos. El monto total ascendía a más de $68.000, una cifra que dolía, no solo en el bolsillo sino en el alma. Pero también era una cifra que hablaba por sí sola. Y cuando todo esto llegara a manos del banco y de la ley, no necesitaría levantar la voz. Bastarían las columnas, los números y mi firma. Eric llegó sin avisar. Golpeó la puerta con ese ritmo impaciente que siempre usaba cuando quería imponer su presencia. Traía una bolsa de farmacia en una mano y una sonrisa forzada en el rostro. «Mamá, vine a ayudarte con tus medicinas», dijo, como si la frase fuera un acto de compasión y no lo que realmente era, una maniobra de control. Entró sin esperar mi respuesta, recorriendo la casa con ojos clínicos, como si evaluara qué podía organizar. Se sentó frente a mí y empezó con preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás recordando tomarte las pastillas? ¿Has tenido episodios de confusión últimamente? ¿No crees que sería mejor si alguien más se encargara de tus finanzas? No me tembló ni un músculo. Solo asentí lentamente, sin ofrecerle más información que una ceja alzada. Mientras él hablaba, yo veía el guión en su mente. No buscaba cuidarme. Buscaba establecer una narrativa, la misma que probablemente estaba construyendo con otros, que yo ya no era capaz, que necesitaba supervisión. Me ofreció manejar mis pagos, revisar mis cuentas, y si quería, delegar las decisiones importantes. Todo dicho con una voz suave, ensayada, casi afectuosa. Gaslighting, en su forma más refinada. Yo lo dejé hablar. Lo observé con atención, como si fuera un cliente dudoso en una auditoría. Porque eso era ahora, un hombre atrapado entre su ambición y el miedo a que descubrieran la verdad. Antes de irse, dejó sobre la mesa una carpeta con formularios de poder notarial. Dijo que era, por si me pasaba algo. Sonreí, lo miré a los ojos y le agradecí como si fuera un gesto noble. Luego, apenas cruzó la puerta, trituré la carpeta con la misma calma con la que rompo los recibos de supermercado. Ese intento de apoderarse de mi mente, de mi autonomía, era su movimiento más bajo. Y también su más desesperado. Porque el que empieza a manipular, es porque ya sabe que está perdiendo el control. Lo que realmente delató a Eric, no fueron las cifras grandes, sino los pequeños rastros que dejaba cuando bajaba la guardia. Porque los que se creen invencibles, rara vez cubren sus huellas con cuidado. Revisando el estado de cuenta del fideicomiso, encontré una transferencia por $12.000 a una empresa llamada Bright Coast Luxury Leasing. El nombre me sonaba vago, como sacado de un catálogo de bienes raíces para ricos. Busqué en internet. No vendían casas. Rentaban autos de lujo. Y no cualquiera. Teslas, Porsches, BMW último modelo. Recordé haber visto a Eric llegar a una comida familiar con un Tesla blanco. Es de un cliente. Nasamampar había dicho. Otra mentira envuelta en voz casual. Pero lo que más me golpeó fue un recibo digital de Uber Eats, que él olvidó borrar del correo que yo aún podía consultar. El pedido era costoso, no por el monto, sino por el destinatario.
Aparecía el nombre de su hija, mi nieta, pero no fue entregado a su domicilio. Fue enviado a una dirección desconocida que, al buscarla, resultó ser el apartamento de su novia. No era comida para una niña. Era sushi premium, vino blanco y un postre francés que ni yo sabría pronunciar. Ahí lo comprendí todo. Eric no estaba utilizando el fideicomiso para emergencias, ni para gastos familiares. Estaba financiando su estilo de vida con dinero que no le pertenecía. Y lo hacía con descaro, creyendo que nadie lo observaba, que su madre ya no entendía, que la edad me había robado la lucidez. Tomé capturas de pantalla. Imprimí los comprobantes. Los coloqué en la carpeta azul, con la etiqueta consumo personal no autorizado. Cada documento era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre él y lo que creía suyo. No me faltaban pruebas. Me sobraban. Y cada recibo que encontraba, era una reafirmación de que estaba haciendo lo correcto. Eric no solo había cruzado la línea, la había borrado por completo. Tessa vino un martes por la tarde con una pila de documentos que había solicitado al registro de propiedades. Me preparé un té mientras ella los extendía sobre la mesa del comedor. Estaba tranquila, casi aliviada pensando que ya teníamos todo, los recibos, las transferencias, el patrón de manipulación. Pero no. Aún faltaba el golpe más bajo. Miriam, me dijo con una seriedad nueva en el rostro, encontramos esto. Me pasó una copia de una escritura, firmada 2 semanas antes, en la que Eric intentaba transferir la propiedad de mi condominio a su nombre mediante un quitclaim deed. Un documento silencioso, casi burocrático pero devastador. No se había procesado aún. Estaba en trámite. Por eso no lo vi venir. Lo primero que sentí fue náusea. Luego, una oleada de calor, como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera evaporado. Esa casa no era solo un inmueble. Era el lugar donde George y yo habíamos vivido nuestros últimos años juntos. Donde colgaban sus fotos. Donde su bata aún estaba en la percha. Quiso quitármelo sin decir una sola palabra. No había ningún error. La firma era suya. La fecha también. Lo hizo después de venir a ayudarme con mis medicinas. Mientras me hablaba de cuidado y protección, estaba planificando despojarme de mi hogar. Tessa, firme como siempre, dijo: con esto, Miriam, tenemos todo lo que necesitamos. Ya no es solo mal uso de fondos. Es intento de apropiación ilegal de bienes. Tomé el documento con ambas manos y lo doblé cuidadosamente, sin romperlo. No por respeto, sino porque cada centímetro de ese papel me recordaba que la guerra ya no era por dinero. Era por mi identidad. Por mi derecho a decidir dónde vivir, cómo vivir y con quién. Y ahora sabía que no podía esperar más. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, ni siquiera por la incertidumbre legal que nos esperaba. Lo que me desveló fue algo más íntimo, más triste. La pérdida del niño que una vez fue mi hijo. Me acosté temprano pero no apagué la luz. Me quedé mirando el techo, con las manos entrelazadas sobre el abdomen, como cuando me quedaba despierta esperando que Eric regresara de sus primeras salidas en la adolescencia. Entonces, me preocupaba que chocara, que se metiera en problemas, que alguien le hiciera daño. Hoy, el daño venía de él. Lloré sí, pero en silencio. No eran lágrimas desesperadas, sino densas, pesadas, llenas de años no reconocidos. Lloré por el niño que me abrazaba las piernas pidiendo que le contara historias de dragones, por el adolescente que me pedía ayuda con la tarea, por el joven que me prometió que algún día me llevaría a conocer París con su primer sueldo. Ese hijo ya no existía. En su lugar había un hombre calculador, que veía mi casa como una propiedad disponible, y mi cuenta bancaria como una fuente inagotable. Alguien que me observaba con ojos fríos, midiendo qué más podía extraer antes de que yo notara la pérdida. Pero no estaba rota. Estaba despierta. Más lúcida que nunca. Me levanté antes del amanecer, abrí la ventana del cuarto y dejé que el aire frío me despeinara. Sentí la piel de gallina pero no cerré la ventana. Era necesario ese contraste entre el calor de mi cama y la realidad del mundo que me esperaba. Fui al baño, me miré en el espejo y me encontré con mi reflejo. Las arrugas, las ojeras, el cabello con más canas que castaño. Pero también vi algo que no me veía hace años. Decisión. Firmeza. No iba a dejar que me borraran. Ni de los papeles. Ni de mi propia historia.
Después de semanas de documentación, cálculos y silencio estratégico, decidí que era hora de actuar. No con escándalos. No con reproches. Con algo más efectivo. Una cita en el banco, disfrazada de confianza renovada. Llamé a Eric una mañana de jueves. Fingí la voz suave, esa que usaba cuando aún creía que había algo que salvar entre nosotros. Le dije que quería discutir el fideicomiso, que había estado pensando en formalizar su rol como cofideicomisario. Así no tienes que seguir haciendo las cosas desde las sombras, dije con una sonrisa que él no pudo ver por teléfono, pero seguro imaginó. Se entusiasmó de inmediato. Me dijo que podía pedir permiso en el trabajo, que haría espacio en su agenda. Lo noté emocionado, casi aliviado, como si creyera que finalmente había ganado. Me preguntó si debía llevar algo. Le dije que no, que el banco ya tendría todo. Agendé la cita en Harborston Bank, donde el fideicomiso fue creado. Llamé con antelación, pedí la presencia del oficial fiduciario y, por supuesto, invité a Tessa. Le expliqué todo al personal del banco, quienes ya estaban al tanto del proceso de revisión por posible fraude. Les pedí una sala privada y tiempo suficiente para exponer lo que habíamos recopilado. Preparé carpetas con separadores de colores, como en mis viejos tiempos. Una para cada participante. La mía tenía etiquetas claras, gastos no autorizados, pruebas documentales, intento de apropiación de propiedad. No iba a improvisar. Esto era una presentación formal. Un cierre de ciclo. Cuando terminé de organizar todo, respiré profundo. No por nervios, sino por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa reunión no iba a ser un simple trámite. Sería el punto de quiebre entre una historia de abuso encubierto y una etapa nueva, donde yo tomaba la palabra y el control. Él pensaba que lo estaba ascendiendo. Lo que no sabía era que lo estaba sentando frente a su propia rendición. El reloj marcaba las 9 de la mañana exactas cuando entré al banco. Llevaba puesta mi chaqueta de lino azul, la misma que usé en la jubilación de George. No por nostalgia sino por estrategia. Esa prenda siempre me recordaba quién era antes de que me redujeran a mamá que paga todo. Tessa ya estaba ahí, puntual como siempre, revisando su carpeta con los labios apretados. Nos saludamos con una mirada cómplice. Sabíamos que esa mañana no era una reunión. Era un juicio con testigos, pruebas y consecuencias. Eric llegó 10 minutos tarde, como solía hacer cuando pensaba que el tiempo de los demás le pertenecía. Traía un blazer caro, el reloj reluciente y esa sonrisa de vendedor de humo que tanto había perfeccionado. Saludó al oficial fiduciario con excesiva cordialidad, y a mí con un beso en la mejilla, como si estuviéramos en una comida familiar. Gracias por darme esta oportunidad, mamá, dijo acomodándose en la silla como si fuera el nuevo director de la empresa. Le sonreí. No por cariño, sino por cortesía previa al golpe. Saqué las carpetas y las deslicé lentamente por la mesa. Una para cada uno. Las portadas tenían su nombre completo. Nada de hijo querido. Ese tiempo ya había pasado. Vamos a repasar estos documentos en orden cronológico, dije con voz clara y pausada. Quiero que todos tengamos la misma información antes de proceder con cualquier cambio en el fideicomiso. Eric hojeó con acento agudo la carpeta, sin entender lo que venía. Al llegar a la primera página, frunció el ceño. Al llegar a la tercera, su mandíbula se tensó. En la quinta, dejó de hablar por completo. Cada número, cada firma, cada transacción estaba ahí. No había lugar para explicaciones improvisadas. La sala permanecía en silencio, salvo por el pasar de hojas y la respiración tensa de mi hijo. No había gritos. No había lágrimas. Solo verdad, impresa y ordenada. Y eso dolía más que cualquier sermón. Empecé por lo pequeño, como quien ofrece una cortesía antes de la sentencia. Le señalé al fiduciario los retiros etiquetados como útiles escolares, que en realidad correspondían a muebles de diseño. Después pasé a los cargos de gastos médicos, que curiosamente, coincidían con fechas de conciertos y cenas de lujo. El oficial del banco tomaba notas sin levantar la vista, y Tessa iba interviniendo con precisión quirúrgica. Aquí está la factura original. Esta transacción no tiene respaldo. Este gasto fue disfrazado mediante categorización fraudulenta. Eric intentó hablar. Se aclaró la garganta, nervioso,
como si aún pudiera controlar la narrativa. Mi mamá me dio permiso verbal para todo esto, dijo, sin mirar a nadie directamente. Levanté una ceja. Esa era su defensa. Palabras al aire. Ni un solo documento que lo respaldara. Ni una firma. Nada. ¿Y el intento de transferir mi propiedad también fue con permiso verbal? Pregunté, deslizando el quitclaim deed hacia el centro de la mesa. Ahí sí no dijo nada. Tessa tomó la palabra con voz firme pero mesurada. Lo que tenemos aquí no es solo un mal manejo de recursos. Es una conducta sistemática de abuso financiero. Este fideicomiso, según los términos originales, está destinado exclusivamente a la manutención digna de la beneficiaria principal, Miriam. El oficial del banco, un hombre de pocas palabras, cerró su carpeta. Luego se giró hacia Eric y le habló con la serenidad de quien ya tomó una decisión. Señor Kincaid, de acuerdo con la evidencia presentada, procederemos a suspender su acceso al fideicomiso de forma inmediata, en espera de una investigación formal. Eric palideció. Trató de decir algo más, pero ya nadie lo escuchaba. Todo estaba dicho. Todo estaba documentado. Por primera vez en mucho tiempo. Yo tenía la palabra. Pero no necesité alzar la voz. Solo tuve que mostrarle el espejo. Y dejar que se viera tal como era. El silencio que siguió a la decisión fue espeso, casi físico. Eric no supo cómo reaccionar al principio. Estaba acostumbrado a que bastara levantar la voz, o fingir una disculpa para que todo volviera a su favor. Pero esta vez, la autoridad no era emocional. Era legal. El oficial fiduciario cerró su carpeta con un gesto que parecía ritual. Señor Kincaid, le informamos formalmente que su acceso al fideicomiso queda revocado desde este momento. Toda actividad relacionada al fondo quedará suspendida hasta que concluya la auditoría. Y usted, señora Kincaid, retoma control total como única beneficiaria. Eric abrió la boca con la desesperación de un niño que se queda sin juguetes. No pueden hacer esto. Es mi familia. Yo tengo derechos. La funcionaria mantuvo una expresión serena, casi amable. Ya lo hicimos. Y en cuanto a los derechos, si desea discutirlos, le recomiendo que hable con un abogado. Tessa ni se inmutó. Solo organizó de nuevo sus documentos y asintió con la cabeza, como marcando el cierre oficial del acto. Vi a mi hijo ponerse de pie con torpeza. Su elegancia fingida, su blazer caro, su seguridad impostada, todo eso se desmoronaba como una fachada mal construida. Me lanzó una mirada que mezclaba rabia, vergüenza y algo más difícil de descifrar. Incredulidad. Como si aún no entendiera que yo había dejado de temerle. Cuando salió de la sala, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No fue un portazo. Fue una derrota. Me quedé sentada unos segundos más, no por debilidad sino por ceremonia. Quería saborear ese momento, el primero, en muchos años, en que tenía control pleno sobre mi vida sin permiso ni interferencias. Tessa me miró y sonrió, no con lástima, sino con respeto. «¿Lo lograste?», dijo. Yo asentí, con una calma que ya no era fingida. No había gritado, no había amenazado, solo había tomado de regreso lo que siempre fue mío, mi nombre. Mi voz. Y mi poder. La primera llamada que recibí fue de la gasolinera del barrio. Conozco al cajero, un muchacho amable que solía saludarme cada vez que iba por combustible. Señora Kincaid, solo quería avisarle que su hijo dejó aquí su tarjeta. Intentó pagar y fue rechazada 3 veces. No dije nada. Solo agradecí con un tono neutro y colgué. No era sorpresa. Esa misma tarde, otro mensaje llegó a mi teléfono. Esta vez de una amiga que trabaja como mesera en un restaurante elegante del centro. ¿Sabías que Eric estuvo aquí con una mujer y no pudo pagar la cuenta? Se fue furioso. Dejó el reloj como garantía. Parecía descompuesto. Las consecuencias ya no estaban escondidas en balances bancarios o carpetas legales. Ahora eran visibles, tangibles y públicas. La gota que colmó el vaso fue cuando él mismo me llamó. No con la voz engreída de siempre, sino con un tono desconocido. Molesto, sí, pero también ansioso. Mamá, algo pasa con mis tarjetas. Me están bloqueando todo. ¿Tú hiciste algo? Respiré hondo antes de responder. No hice nada que no estuviera dentro de mis derechos. Si hay alguna duda, puedes preguntarle al banco. O mejor aún, a tu abogada.
Silencio. Largo. Tenso. ¿Así me vas a dejar? ¿Como si no fuera tu hijo? No. Te estoy dejando como lo que has sido. Un adulto que tomó decisiones. Y ahora debe enfrentar sus consecuencias. Colgó sin despedirse. Después supe que intentó contactar al banco varias veces, pero la respuesta fue siempre la misma. Su acceso había sido removido, y cualquier intento de manipular los fondos estaba siendo investigado bajo una cláusula de protección por abuso financiero. Lo que para él fue un juego de poder, para mí había sido una línea trazada con firmeza. Y cruzarla tenía un precio. Tessa no tardó en tomar el siguiente paso. Presentó una denuncia formal ante la Unidad de Fraude del Estado y notificó al Departamento de Servicios para Adultos Mayores. No era una venganza. Era protección. El sistema, cuando se activa con pruebas, sabe moverse con firmeza. Y ahora las pruebas sobraban. El primer impacto fue la cancelación definitiva del quitclaim deed. El intento de apropiarse de mi vivienda fue invalidado antes de entrar en registro. El juez encargado al revisar los documentos solo necesitó ver una cosa: mi firma ausente. No era necesario más. Poco después, se emitió una orden de cese y desistimiento. Eric ya no podía contactarme con respecto a dinero, propiedades, ni decisiones legales relacionadas con mi persona. Si lo intentaba, incurría en desacato. Recibí la resolución una mañana gris, de esas en que el cielo parece no querer despertarse. El sobre venía sellado con el escudo del tribunal. Dentro, una sola hoja con palabras frías, legales, exactas. Pero al leerla, sentí algo cálido por dentro. No era alegría. Era alivio. El sistema había visto lo que yo veía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí validada. No solo como madre, sino como ciudadana. Como mujer capaz de defenderse sin alzar la voz, sin caer en escándalos, sin perder la compostura. Eric, según me enteré por terceros, entró en crisis. Su tarjeta de crédito fue congelada por sospechas de mal uso. Una auditoría interna en su trabajo comenzó a revisar ciertos reembolsos que coincidían con nuestras fechas. Las piezas empezaban a caer, no porque yo las empujara, sino porque la verdad no necesita empujones. Solo espacio para respirar. Y ahora finalmente la verdad tenía espacio. Sin interrupciones. Sin justificaciones. Sin excusas disfrazadas de cariño. El castillo de mentiras había empezado a desmoronarse. Y cada ladrillo que caía, lo hacía con nombre y apellido. Dejé de ser la víctima en la historia que otros escribían a mi costa.